off my feet. Now I'm starting to see all that I want. El yoga es una de esas actividades que desde hace unos años está cada vez más en alza. Son muchas las personas que deciden iniciarse y logran, entre otras cosas, una mejor sintonía con su cuerpo. Sin embargo, hoy no venimos a hablar del yoga tradicional, del yoga como tal, que conocemos ya, que se está dando cada vez más a conocer, sino de algo que también lleva yoga por nombre, pero en este caso se trata de yoga visual. Sergio Villacampa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vanessa. Sergio, encantados de tenerte por aquí, por el contigo de la radio en este caso, pero te queríamos preguntar qué es este término yoga visual del que estamos hablando. Vamos a aclarar conceptos antes de nada. Sí, pues bueno, el yoga visual en principio es una relajación de la vista y al mismo tiempo que se relaja, también se ejercita. En este caso es una propuesta que es habitual o es algo que no estamos muy acostumbrados a ver, nunca mejor dicho, Sergio. No estamos muy habituados. Realmente su base sí que es muy antigua, tiene más de 100 años, que parte del doctor Bates, que era un oftalmólogo. Y bueno, pues poco a poco todas esas teorías se han ido reconvirtiendo hasta hoy, que hay varios tipos de escuelas y uno, por ejemplo, es el yoga visual que yo practico. Ahora comentaremos un poquito más cómo surge esta idea de empezar a practicarlo, como decimos aquí en Zaragoza en este caso, pero uno de los objetivos clave y que de hecho yo creo que con esto de la pandemia, lo hemos dicho ya en varias ocasiones aquí en el programa también, se ha ido incrementando poco a poco, es el uso de las pantallas, de las tecnologías, que hace que tengamos cada vez la vista más cansada, Sergio. Sí, efectivamente. Al final el uso de pantallas a nivel optométrico, a nivel visual, requieren un mayor enfoque, es decir, un mayor uso de la acomodación. También estamos más tiempo convergiendo, es decir, juntando los ojos, y todo eso se traduce en un estrés visual, porque además no dejamos de hacer lo contrario, es decir, mirar lejos y relajar. Ahora hablaremos de alguno de estas prácticas, como estamos hablando dentro del yoga visual, pero estamos hablando de que tú trabajas desde hace ya tiempo, desde hace ya unos cuantos años, no solo con personas mayores que a lo mejor estamos más acostumbradas a tener que trabajar con ordenadores, a tener que usarlos en el día a día por motivos, como decimos, laborales, sino también relacionado con los más pequeños de la casa, que lo mencionas dentro de este gran proyecto que presentabas, esos presupuestos participativos de Torrero. Decías, la fatiga visual ya no es cosa de la edad, Sergio. Esto es un dato que llama mucho la atención, pero que que lo tenemos a la orden del día, sobre todo, como decíamos, de ese tiempo que tuvimos que pasar en casa, que usábamos las pantallas más de la cuenta, si cabe, y que de alguna forma ha incrementado este problema. Exacto. Cuando, en principio, con los más peques, sobre todo lo que he trabajado es desde la terapia visual, que es una técnica diferente. Cuando hablo de otras edades en el proyecto, me refiero a gente joven, como puede ser gente de 20 años, de 25, de 30, que ya no somos tan peques, pero sin embargo, es verdad que hasta hace poco no había síntomas de fatiga visual, cosa que ahora sí que se está dando. Incluso te puedes encontrar gente con 30 años o 30 y pocos que lleva una gafa progresiva, cosa que mucha gente asocia ya al hacerse mayor, por decirlo así. En este caso, ¿para qué sirve y con qué objetivos podríamos realizar este yoga visual? ¿Cómo estás comentando, Sergio? A ver, en principio un poco por aclarar y porque la gente lo pueda entender, que puede ser un término raro. Claro. Pues, igual que después de hacer ejercicio los músculos se cansan y necesitamos descansar, pues sin darnos cuenta nuestros ojos están trabajando todo el día prácticamente y muchas veces en condiciones que no son óptimas. Y está resultando que el descanso de la noche ya no es suficiente. Digo que no es suficiente porque la vista cada vez está sometida a más estrés. Nuestros ojos no trabajan como hace 50 años. Entonces, lo que es el dormir muchas veces se queda corto. Y pues son una serie de ejercicios que van a relajar la vista y al mismo tiempo mejorar las habilidades tanto visuales como mentales. Porque la visión tiene una parte que es del ojo, del órgano,
que capta luz, y luego hay una parte mental, que es cómo interpretamos toda esa información que el ojo ha captado. Y tanto la mente como el ojo van a sufrir estreses diferentes. Uh-huh. Y todo ese conjunto nos hace ver. Sergio, te quería preguntar también, estabas mencionando, no trabajamos ahora, no tenemos los mismos trabajos que hace 50 años, imagino que va sobre todo por este lado que estamos diciendo de las pantallas, las tecnologías, esta luz artificial que llega a nuestros ojos. Yo estaba pensando, a lo mejor cuando era yo más pequeño, cuando iba al cole, recuerdo que mis padres siempre decían eso de enciéndete la luz a la hora de hacer los deberes o levanta bien la persiana para que tengas buena luz. En este caso, a la hora de trabajar con pantallas, el esfuerzo es todavía mayor que esos momentos sin luz, entiendo, Sergio. Que esos momentos sin luz, a ver, bueno, aquí son varias cosas. En primer lugar, sí que es importante que la luz sea homogénea en toda la habitación. Por eso nos decía lo de enciende la luz, porque cuando estás trabajando con un foco directo, cuando hay oscuridad alrededor y tienes un foco sobre el que estás trabajando, ahí la vista se incomoda mucho. Igual que al revés, en una habitación muy, muy, muy luminosa y la pantalla con muy poca luz tampoco sería conveniente. Lo ideal es que sea homogéneo. Pero sí, al final, obviamente, las pantallas, claro que están haciendo que los problemas visuales se acentúen. Sobre todo lo que es la fatiga visual, el cansancio, que muchas veces pues puede causar dolores de cabeza. En otros momentos pues quizá no tiene síntomas, pero sí lo que se hace es que baje la operatividad del trabajador, es decir, que se canse antes, que pueda cometer más errores, que necesite más descansos. Por un lado o por otro pueden surgir problemas, desde luego. Sergio, hablabas de que con el yoga visual, con este yoga que podemos realizar, ahora nos contarás un poquito cómo se puede, cómo lo desarrollas en este caso tú mismo. Decías que se trabaja tanto la visión sensorial, estábamos diciendo, como la mental. ¿Es fácil aprender a hacer esto? Sí, es bastante fácil. Respuesta clara, concisa y sencilla. Sí. Es muy fácil. Yo he practicado lo que hablabas antes, pues el yoga normal o estándar, ¿no? El conocido, y creo que el yoga visual es bastante más fácil. De hecho, es apto para cualquier edad y cualquier condición física. Casi todos o muchos ejercicios se realizan sentados y otros en movimiento, pero son unos movimientos muy ligeros, no estamos hablando de posturas como el yoga tradicional. Entonces es realmente sencillo. Y cuando hablamos de la parte mental, pues se puede trabajar lo que es la visuopercepción, que entonces llega a ser divertido, porque pues por ejemplo el conseguir el encontrar las 8 diferencias es una área de la visuopercepción. Y cosas similares. Y luego también es muy relajante porque hay ejercicios para relajar la mente, como por ejemplo visualizaciones. Qué importante es también relajarnos un poquito de ese estrés que llevamos en la vida diaria. Sí, va de la mano. Bueno, como con cualquier otro órgano, la mente va de la mano. Te quería preguntar también, Sergio, me decías al principio, te hablaba yo de los más pequeños de la casa, decías, con ellos no practicamos yoga visual, sino terapia visual. ¿En qué se diferencia esto? Sí, bueno, no practico yo en principio. La terapia visual... para mí se basa mucho más en la estimulación. ¿Sí? Entonces, los más peques, sobre todo los pacientes que yo he tenido, vienen mucho por problemas de aprendizaje. Sus habilidades visuales no se han desarrollado correctamente, o podemos decir que no se han desarrollado a la misma velocidad que sus compañeros, pero como en la escuela pues esto no vale y tienen que ir más o menos todos al ritmo, lo que se hacen son trabajos de estimulación bastante más potentes que los del yoga, para que sufran un desarrollo madurativo, acelerar ese desarrollo y ponerse a la par de los compañeros. Mientras que en el yoga, aparte de hacer estimulación, yo desde luego trabajo mucho lo que es la relajación, y solamente con la relajación se encuentran resultados bastante positivos, como por ejemplo lo que es quitar una gafa de cerca. Es la gente que utiliza gafas en cerca. Imagino que para la gente que ya lo ha practicado, los resultados, como dices, suelen ser bastante efectivos y satisfactorios, Sergio.
Sí, la verdad que sí. Y de hecho hasta difíciles de creer, porque luego con el tiempo sigues hablando con alguna paciente Sí. y te dice, es que sigo sin utilizar las gafas, me las quité hace 1 año y medio, pero es que y luego ya sabes cómo somos, que quizá no somos tan constantes con los ejercicios y no Sí. vamos a clase y sigo sin necesitarlas. Entonces sí, porque al final también depende cómo tú te lo tomes, lo que estás haciendo es un poco que el cerebro reaprenda a mirar y aprender también a utilizar los ojos. Sergio, te quería, una de las frases que incluías en este proyecto que presentabas para los presupuestos participativos de Torrero, con ese nombre Relaja tu mirada, te quería preguntar porque había una frase que me llamaba especialmente la atención y que yo creo que es lo que resumiría tanto esa terapia visual que estábamos diciendo como el yoga visual que decías reconciliarte. Te la digo, a ver si acierto. A ver si es la misma que estaba pensando yo. Recupera la mirada del niño. Sí, desde luego. ¿A qué Sí. te refieres con esto en concreto? Pues aquí entraríamos ya quizá en temas un poco más peliagudos y que a la gente le puede costar más o menos creer o entender, pero al final muchas tensiones que tenemos se nos reflejan en la vista y en cómo miramos, ¿no? Yo creo que todos podemos darnos cuenta cuando estamos cabreados cómo fruncimos el ceño, cómo el campo visual se nos cierra, cómo vamos cegaos, ¿no? Que se dice también. Pues el recuperar un poco la mirada del niño es el perder los juicios, el poder mirar de forma más relajada y todas esas tensiones que se van acumulando alrededor de los ojos cuando estamos cabreados, cuando vamos mal, por el motivo que cada uno tenga, pues es un poco recuperar esa mirada. Y realmente cuando te das cuenta que la tienes cargada y consigues relajarla, el cuerpo va detrás. Qué importante este mensaje, desde luego, Sergio, porque además tenía esa frase como estábamos diciendo, y también ahora leyendo por encima del informe también había una que decía: tenemos 2 ojos para toda la vida y apenas descansan, que es un poquito lo que venías diciendo al principio, porque una cosa es que vayamos creciendo y con la edad, obviamente, pues todo vaya un poquito más lento en cualquier caso, que vaya empeorando, pero de un tramo a otro yo creo que hay un cachito ahí que podemos trabajar y mejorar, como estabas mencionando tú, Sergio. Sí, si puedes repetirme porque no he entendido muy bien lo que me quieres decir, perdona. Sí, no, que me refería a esa frase que incluías también, que decías: tenemos 2 ojos para toda la vida y apenas descansan, que una cosa es que conforme nos vayamos haciendo mayores de alguna forma, obviamente haya partes de nuestro cuerpo pues que estén más cansadas también de alguna forma, no es lo mismo a que no podamos trabajar con ellas para que ese deterioro no sea tan rápido en cualquier caso. Efectivamente, sí, mira, esto es curioso lo que me dices, porque es verdad que al final el cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo. Yo creo que eso todos lo tenemos que aceptar y lo sabemos, pero con los ojos lo que hemos aceptado es ya que no funcionen. Sí. O sea, es decir, que si yo tengo 40 años me tengo que poner una gafa de cerca, por ejemplo, cuando no te ponen un bypass por tener 60. Entonces sí que es verdad que es normal pues que cada vez funcionemos un poquito peor o un poquito más lentos, pero vamos, ya es verdad que a la vista, a los ojos, muchas veces la única solución que se ha dado desde siempre es el uso de gafas. Es decir, te están diciendo que es un órgano que no se puede regenerar y que se envejece muchísimo más rápido que los demás, ya que necesitas una muleta a partir de los 40, 42, 45, depende de la edad, 30, que es lo que empezamos a encontrar ahora. Y sí, y prácticamente como que quitan la esperanza. Sergio, te quería preguntar, por supuesto, antes de terminar, para esos oyentes que nos estén escuchando, que incluso pacientes tuyos que a lo mejor puedan estar escuchándonos esta tarde, para los que no conociesen esta técnica, como decimos, este yoga visual, cuéntanos dónde podemos acercarnos. No sé si tenemos ahora mismo, si hay disponibilidad para poder empezar a practicarlo en cualquier caso, o cómo tenemos todo ahora mismo. Sí, a ver, ahora está más complicado. Por ejemplo, mis compañeras sé que lo hacían en centros de juventud, ¿Sí? Que ahora mismo yo ese tema no sé cómo está todavía.
Luego, por ejemplo, Teresa Pellejero, que fue con la que me formé, Sí. cerró su centro, como cerró en el que trabajaba yo, y lo hace online. Y yo personalmente ahora lo estoy haciendo online para empresas y presencial en mi óptica, porque en principio yo soy un monitor de yoga visual, pero esto me viene, bueno, porque tengo la diplomatura de óptica, luego me saqué un máster en terapia visual y optometría clínica, y al ver un poco que seguían faltando herramientas y que a problemas sencillos a veces había que dar como muchas vueltas para solucionar, fue cuando me formé en el yoga. Y entonces, en la óptica que yo trabajo, que es Ópticas Salinas, sí, pues ahí sí que hacemos con grupitos reducidos, porque antes lo hacía en un centro de yoga que se cerró. Así que hasta que todo vaya volviendo a la normalidad, pues de momento lo hago en la óptica. No es el sitio más óptimo, pero bueno, es el que hay ahora mismo. Bueno, de momento, por supuesto, anotado queda, como decías, Ópticas Salinas, en este caso, Sergio, y a ti muchísimas gracias por contarnos, por hablarnos de este tipo de iniciativas que van a hacer de alguna forma, como decimos, que bueno, que sea menos complicado el que nuestras partes del cuerpo, como decimos, pese a la edad, no se vayan deteriorando tan rápido, sino que aprendamos a cuidarlas, que aprendamos a quererlas incluso, hablando en estos casos. Y por supuesto, muchísimas gracias, como decíamos, Sergio, y seguimos hablando, seguimos en contacto para conocer este tipo de iniciativas que yo creo que llaman la atención y que pueden ayudarnos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, por brindar este espacio a este tipo de iniciativas, como tú dices, y aparte de iniciativas a realidades. Claro. Que muchas veces nos cuesta ver, nos cegamos porque son ideas nuevas, pero son el futuro al mismo tiempo. Es decir, la tecnología, el trabajo, el uso de los ojos, los problemas que están viniendo cada vez más pronto a las personas, hay que empezar a dar otros enfoques, y te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de explicarlo. Agradecidos nosotros, por supuesto, de que quisieras participar y de contarnos, Sergio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.